Vamos a ayudar a Paulina Rubio, que la quiero mucho. Ajá. ¿Tú estarías dispuesta a hacer una recaudación para pagar el vestido de Paulina Rubio? Oigan, la chica dorada, señores, Paulina Rubio, no sale de un escándalo para entrar en otro. Tal como lo informamos en el día de ayer, la están buscando para que pague un vestido que ella usó y hasta el día de hoy no ha pagado. Señores, aquí en exclusiva hablamos con el diseñador Michael Costello y nos cuenta más detalles de lo que está pasando con Paulina Rubio. Paulina, llámame, explica, ¿cuál es el problema? Llámame. ¿Tú no tienes el dinero? Está bien, somos amigos. ¿Por qué tú quieres así? ¿Por qué tú quieres así? No está buena conmigo, es como una puñal en el pecho. Es el diseñador Michael Costello y fue quien le hizo el vestuario a Paulina Rubio para el pasado Festival de Coachella. Un vestuario que se hizo en menos de 6 horas. El día del concierto, la verdad, ella me llama muy temprano en el día. Ella me llama y ella quiere cambiar todo. El traje, el tela y todo. Y en este momento soy muy confundido, no sabe cuál es el problema. Pero bueno, entonces me explica, Pau, escucha, mira, cariño, no tenemos tiempo para cambiar el tela, para arreglar un nuevo traje. Es imposible. Este es el día, el concierto es como en 6 horas. ¿Cómo tú piensas que tenemos tiempo para arreglar un nuevo traje? Y ella me ha dicho así, ella dice que, Michael, escucha, es que tú es Michael Costello, el diseñador famoso del Project Runway. Tú trabajar con mucha gente en menos tiempo. No, Pau, no es así. El hombre lo hizo y Paulina se vio espectacular. El problema es que han pasado más de 3 meses y hasta el día de hoy la chica dorada no aparece para hacer el pago. Yo también necesito pagar mis cuentas, mis facturas aquí. Es normal, es normal. Todo tenemos situaciones complicadas, todos tenemos situaciones difíciles en la vida. Pero cuando tú quieres trabajar con una persona, paga para el tiempo, paga para el tela, paga para el trabajo. Esto es normal. Y por eso me hablar con su manager, el manager lo oíste los mensajes y no responde. Y ella también, me hablar directamente con ella. Ella se ve el mensaje en su WhatsApp, en su Instagram, en su móvil y no responde. Son cerca de $4,000 lo que le debe Paulina a Michelle y por eso él le envía un mensaje a través de nuestras cámaras. Pero ¿por qué tú no tienes respeto para llamarme? Hola Michael, escucha. Somos amigos más de 20 años. Ahora no tengo el dinero para pagar. Déjame poquito más tiempo y todo está bien. Pero ahorita tú es como una fantasma conmigo, como un chica extraño, un chica muy raro. ¿Por qué? Por eso soy muy triste. Y también, te lo juro, te prometo mi vida, no quiero el dinero. No quiero. Paulina, llámame, explica, ¿cuál es el problema? Sí, es que aquí estábamos antes de que terminara la historia comentando, hizo bien en salir públicamente. Es que yo creo que a lo mejor es la única defensa que sienten ellos que tienen como para que la gente se entere. Pero espérate, Lili, vamos a ver una cosa. Y tú sabes que yo amo a Paulina Rubio y la quiero muchísimo. Esto no es la primera vez que pasa con un artista, ni la última que va a pasar. Claro. Pero si este hombre le hizo el vestido y... Pero el cuento será así o será que a lo mejor ella quedó súper descontenta y tuvo que, no sé, Raúl. Al final sí pienso que el vestido que ella tiene puesto es de Michael Costello. Cuando uno te prometen algo y al final no fue lo que te prometieron, no te lo pones. No te lo pones y ya, y te vas inmediatamente y te pones otra cosa. No sé qué es lo que ha pasado aquí, porque él dice, tuve que cambiar al último momento y en 6 horas hacer como algo nuevo. O sea que obviamente que ya ahí hubo controversia. Pero entonces, si no le gustó el vestido, que no se lo hubiera puesto. Paulina es amiga mía, pero yo digo la verdad. Yo pienso que si este hombre se gastó el tiempo haciéndole el vestido, le tienen que pagar.
Y si no le quiere pagar todo, que llegue a un arreglo con él de, oye, mira, te voy a pagar la mitad, te voy a pagar esto, vamos a hablar, ¿cuánto vale el vestido? 4,000, te voy a pagar $1,500, 2,000. Pero suena como que por lo menos él quiere que le devuelva a alguien la llamada, o el manager o ella, y que le diga, ahora mismo no tengo el dinero, lo tengo a lo mejor, no sé, en una transacción, te lo voy a pagar en 3 meses más, porque puede pasar también, Raúl, y que ella tenga 10,000 problemas ahora andando y que no pueda pagar los $4,000, o que lo quiera tener de su lado por si lo necesita para algo importante. No, yo pero lo que entiendo que él dice Lili, es eso, pero no sé. No sé, yo también tengo que ver la parte de él, que fue el que hizo el vestido, que le costó hacer el vestido y que no tiene el dinero. Por eso te No digo podemos que por lo también menos- coger la parte de la famosa y dejar al pobre hombre. Yo no sé si Paulina saldría a decir algo como... Sí, yo pero lo si no le gustó el vestido, yo que no sí se le lo dejé ponga. recado, o si tuvimos un problema y no se arregló y le dije redondamente, no te lo voy a pagar. O sea, no sé, solo ellos van a saber lo que ha pasado. Yo no me quiero meter en Pero ¿qué problemas, porque aquí yo tengo un problema. Yo siempre hablo lo que yo pienso. Entonces, las demás gente, yo no estoy hablando de Lili ahora, pero en otro lugar, no, vamos a defender al porque tú sí, artista. Vamos a defender al artista, no, que le paguen al tipo y ya. A mí todos los días. Que le paguen al hombre, no. Pero a lo mejor, Raúl, y no sé, alguien tiene que pagar lo que pasó, me imagino, pero es que a lo mejor no sé. ¿Y qué te parece si lo pagamos Clarisa, tú y yo? No, pero ¿por qué tú Pero ahora, ¿por qué me meten a mí a pagar cosas ya? Seguimos nosotros pagando cosas de... Bueno, porque tú le pagaste el otro día a Daniela y ya como una comunidad, vamos a pagar No, porque es Daniela Díaz como que trabaja aquí, mi niña bella, preciosa, claro que la invité, la vi en un Claro, qué restaurante, maravilla, me qué gran mandan la gesto. cuenta, uno lo hace cada vez que puede. Tú te tenía metes en dinero esto para hacer una hacerlo. recaudación. Ese día tenía Clarisa, dinero para hacerlo. vamos a Qué ver. bueno, flaca. Vamos a ayudar a Paulina Rubio, que la quiero mucho. Ajá. ¿Tú estarías dispuesta a hacer una recaudación para pagar el vestido de Paulina Rubio? Hoy por ti, mañana por mí, sí. ¿Tú pagarías algo? Sí, la ayudamos. ¿Y tú? Una recaudación, yo pedirle a la gente dinero. No, tú... Entre nosotros. Entre nosotros. Sí. Ok, pero ¿cuánto? No, tenía que venir más gente. Ah, tiene que venir más gente. Claro. ¿Quién está dispuesto? Yo doy la mitad, No, tú no vas a la mitad. Pero Lili puede dar algo, yo puedo dar algo, tú puedes dar algo, Daniela ya como puede dar algo, Roberto Hernández puede dar algo, Todos. Carlitos puede dar algo. Poquito a Mariela, poco ¿tú se le llena el darías vaso. cuánto? El bonus. Mariela dice que da el bono que nunca le van a dar. Le llamamos a Ahí Marco está Costello y le soporte. decimos, te lo queremos pagar, pero cuando le den el bono a Mariela. Sí, en estas situaciones siempre hay dos historias. Esa es la historia Podríamos de hacer él, una la historia de recaudación. ella no se ha contado, así que ¿Tú quién darías sabe. $10? $5? Me tienen que ayudar a comprarme la bicicleta después. Espérense, verdad. también tengo que decir que no es la primera vez que Michael Costello pasa por algo así, según me han contado varias gente. No es la primera vez que él tiene como un bochinche público con otra persona, Raúl, pública, que no sé por Es qué correcto, ha sido. sí. Tuviese Pero que que le varias- haya pasado varias eso, vamos a decir, ay, le pasó con otra, no le voy a pagar el vestido. Bueno. No me parece que estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que pienso yo, mi honesta opinión por lo poco que cuenta. Que aprenden a pagar por adelante. Ya tenemos aquí a nuestra querida Clarisa Molina. Así es. ¡Uepa! Me despertaron. Gracias. Me despertaron esta gente.